Espero estén todos bien. Vamos a continuar con el tema de la forma, con el aspecto que terminamos. Hoy vamos a hacer un resumen. Vamos a comenzar para ir aclarando todos los temas. Bueno, vamos a empezar. El aspecto forma tenía tres subaspectos: enlaces, ejecución y estética. En los enlaces, lo que es la unión de una letra con la otra, vimos el coligamento, que era la actitud exterior que tiene el sujeto en la forma de adaptación. Luego estaban los enlaces, eso como enlace material. Luego estaban los enlaces inmateriales, que es la continuación del enlace en el aire, que pueden ser directos o indirectos, que tiene que ver con las ideas, cómo son llevadas a la práctica. De eso no expliqué mucho, estoy haciendo una investigación. En el momento que termine, por ahí hago algún video. Y luego están los enlaces originales, que son aquellos enlaces que forman una unión original de una letra con la otra. Está relacionado con la asimilación y la comprensión de los problemas humanos y el grado de integración al medio. Luego, en la ejecución, que es la estructura que tienen las letras, según el modelo aprendido, si continúa con el modelo caligráfico escolar, según la forma, si es más bien curva o recta, y según la sencillez o complicación del movimiento. Eso es lo que nos indicaba en cuanto al modelo, es el nivel de originalidad. En cuanto a la forma de adaptarse, si es espontánea según las condiciones del ambiente, y la sencillez es con respecto a la autenticidad de la persona, la sencillez que tiene en el trato con los demás. Luego está el subaspecto estética o nivel de forma, que nos marcaba el nivel de equilibrio de las tendencias y de la conducta. La forma, la significación es el grado de cultura que tiene el sujeto de acuerdo al desarrollo de la inteligencia, la capacidad creativa, de acuerdo a su grado de libertad interior que tiene, si siguen los convencionalismos, cómo es el temperamento, cómo es el carácter, cómo está estructurada la personalidad y las cualidades morales. Entonces, teniendo a mano ya la escritura que vamos a analizar, vamos a determinar si predomina la forma sobre el movimiento o el movimiento sobre la forma. Eso lo vimos en la clase 47. Cuando hay un predominio de la forma sobre el movimiento, hay un sometimiento en general al modelo aprendido, al modelo escolar. La escritura es más bien lenta y es adornada. Cuando predomina el movimiento sobre la forma, en general hay dinámica, hay tendencia a simplificar, hay evolución en las formas. Pero también podemos encontrarnos en el caso intermedio donde la forma sea neutral. No vamos a poder determinar bien si predomina la forma o el movimiento. En ese caso la forma es neutral y en general son personas donde predomina el pensamiento intelectual, los filósofos, donde predomina el razonamiento, donde no le interesa tanto la estética. En cuanto a predominar la forma sobre el movimiento, es más de los estéticos, de los líricos, de los románticos, y en general nos muestra sometimiento a las normas y convencionalismos, a la rutina y a la persona conformista. Si predomina el movimiento sobre la forma, quiere decir que hay un movimiento ya de libertad, de individualidad, de capacidad creativa. Por eso vemos la evolución. En el caso vemos si se somete o no, si le es fiel a las formas y a los convencionalismos, a lo que ha aprendido en la educación.
Para esto ahora ya tenemos que tener el escrito a mano a analizar, ¿no es cierto? Vamos a observar el coligamento. El coligamento, acá por ejemplo, vemos coligamento en arco, que era la unión de una letra con la otra, que lo veíamos en la letra M, N, la unión de las mayúsculas con las minúsculas, a veces las letras entre sí, era la actitud externa, ¿no? O la adaptación que adopta el sujeto. Entonces tenemos arco. El arco cubre, tapa, está abierto por abajo, cerrado por arriba, se protege. La guirnalda abierta por arriba es más espontánea, es receptiva a la persona. Con respecto al ángulo, está relacionado con la rigidez, con la dureza, con la intransigencia, también con la firmeza, todo depende del ambiente gráfico. Luego tenemos derivado de las curvas, el bucle, el ondulado y el filiforme. El bucle, que puede ser arco buclado o guirnalda buclada, está relacionado con la seducción que pone el sujeto para conseguir sus fines. Ya sabemos que cuando es en arco buclado, no es tan bueno como la guirnalda buclada. ¿Por qué? Porque el arco tapa, encubre. Bueno, después está el derivado, que es el ondulado, que está relacionado también con el sentido del humor, también un poco de fuga. Y el filiforme, con la evasión, evade los compromisos. Con respecto a los derivados de la recta, que son los cuadraturas, yo realmente en los escritos, todos los escritos que vi no encontré. Está relacionado más con la afectación de los modales. Pero bueno, sabemos que podemos tener dos coligamentos normalmente. Cuando son tres o más, ya tenemos que ir a las interpretaciones del coligamento mixto. Esto lo vimos en la clase 43. El coligamento mixto, entonces tenemos que tener tres coligamentos o más. Y podemos encontrar arco, guirnalda, ángulo, podemos encontrar sinuoso, podemos encontrar filiforme, arco buclado, guirnalda buclada. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Tenemos arco, guirnalda, ángulo, arco buclado, guirnalda buclada, sinuoso y filiforme. Ahora, con respecto a los enlaces, que les dije, los enlaces originales no se los había enseñado, pero son aquellos enlaces que se hacen comúnmente, como lo dice la palabra, originales, que no se suelen dar. Acá lo que vamos a ver muchas R o B en forma de paloma, que eso tiene su significado y lo vamos a ver en los gestos tipo. Miren acá, eso nos está indicando originalidad en la forma. Acá el punto ligado a la letra siguiente, acá la T ligada a la otra letra, esta es una letra D, miren, este es un punto ligado a la P. Acá, por ejemplo, dice dispuestos. Entonces, y acá está en otro idioma, pero bueno, esta es una D. Son ligazones originales, donde uno ve que tiene estética igual, por eso no pierde la armonía. Estos enlaces originales dijimos que estaban relacionados también con la inteligencia y la asimilación o comprensión de los problemas que pueden tener las personas, los humanos. Según el modelo, ahora vamos a ver cómo se clasifican en caligráfica, caligrafiada o imprenta. Viendo la escritura que tenemos a mano, vemos si es caligráfica, sigue el modelo escolar, si es caligrafiada, si el movimiento
es elíptico, el de los óvalos, o si es de imprenta. Eso nos va a dar la significación. Acá tenemos caligráfica, acá tenemos de imprenta y acá tenemos caligrafiada. Miren, acá por ejemplo tienen un enlace original. Esta es una B. Bueno, continuando. Entonces, la ejecución según la forma, que creo que lo vimos en el video 49, en la clase 49, tenemos escritura redonda, donde el óvalo es redondo, escritura redondeada, cuando ya forma el movimiento elíptico, o escritura angulosa, cuando ya vimos que el coligamento es en ángulo. Ahora, de la escritura redondeada, cuando tiene una plenitud, por eso se le llama plena, plenitud en los movimientos, hay armonía, hay relieve en la escritura, es estética, está relacionado con los artistas, con los escritores, los inventores, tiene que ver con la oratoria. Y en grado máximo de organización, donde vemos ligaduras originales y también toda la armonía entre el espacio, forma y movimiento, tenemos la escritura combinada. Yo le puse los nombres porque realmente los van a encontrar en los libros y no van a entender de qué se trata, pero las significaciones van aumentando de acuerdo al tipo de escritura que sea. Por ejemplo, si la escritura es angulosa, tenemos las interpretaciones, pero cuando no tiene ninguna curva, totalmente es todo ángulo, la escritura se llama seca, que es esa incapacidad que tiene una persona ya directamente para aceptar el pensamiento ajeno. Hay dureza, es superlativo a la angulosa. Entonces, ¿por qué puse aquí esta flechita acá entre plena y seca? Porque son oposición. Podemos hacer una relación entre un árbol frondoso, lleno de flores o de frutos, y eso diríamos que es la escritura plena. Y el árbol seco en la escritura seca. Entonces, acá tenemos escritura redonda, acá tenemos escritura redondeada, acá tenemos escritura angulosa, acá tenemos escritura plena y acá quise poner una seca, pero seca totalmente no encontré. Acá tiene variedades, tiene ángulos, pero no es totalmente seca esa escritura. La puse para que vean que nos vamos a encontrar con muchas variedades en la escritura. Acá tiene muchos ángulos, pero por otro lado vemos que hay acá algunas curvas, entonces no podemos decir que esta escritura es seca. Lo que vamos a encontrar muchas veces es la firma, donde están permanentemente con ángulos, eso sí, podemos decir que es seca. Y hablando de la intimidad, vamos a continuar. Acá tenemos la ejecución, según la sencillez o complicación. Eso lo vimos en el video 50. Tenemos la escritura sencilla, donde hace los trazos sin hacer ornamentos ni trazos secundarios que son innecesarios. Pasa a ser simplificada cuando simplifica aún más los movimientos, pero el ambiente gráfico es positivo en general. El movimiento es dextrógiro. Luego tenemos la escritura ornada o adornada, donde hace adornos, como lo dice la palabra, a la escritura y trazos inútiles donde no son necesarios. Y el grado máximo de la escritura ornada es la complicada. La complicada es aquella que tiene trazos secundarios que lógicamente no son necesarios,
y aparte complica la escritura. Nosotros en los nombres del tipo de escritura vamos a encontrar la significación, está complicando el movimiento. Luego tenemos la escritura bizarra, otros le llaman extravagante, otros le llaman maquinada, van a encontrar a lo mejor algún nombre más, pero la significación es similar. La escritura bizarra es aquella la que tiene un lejano parecido con el modelo escolar y a veces incluso no se puede leer. A veces los que estamos acostumbrados a manejarnos mucho, con muchas escrituras, podemos leerlo, pero no todas las personas lo pueden hacer. Y después tenemos la escritura disfrazada, pero disfrazada ¿por qué? Porque está usando un disfraz. Por ahí una persona puede escribir un anónimo con su letra, porque no lo conocen. Pero si va a una persona conocida, por ahí hace el anónimo con la escritura disfrazada, para que no reconozca de quién viene. Es decir, que si la hace inclinada la escritura, la va a hacer sinistrógira, si la hace chiquita, la va a hacer grande, va a hacer determinadas características muy elementales, cambiando el sentido por el sentido contrario. De esas, bueno, no tengo para enseñar. Entonces acá teníamos escritura sencilla, donde no hace ningún movimiento que sea extravagante. Acá está simplificada, incluso ha simplificado algunos perfiles, los cuales los envió hacia la derecha directamente. Escritura ornada, donde tiene adornos que son innecesarios. Escritura complicada, donde hace movimientos realmente que están dando la vuelta para complicar nada más. Incluso, yo este ejemplo ya lo enseñé, está chocando. Miren, viene del renglón anterior, está chocando con el renglón que sigue, igual la persona escribe encima, no tiene ningún problema, es decir, que está complicando el movimiento. Y luego, acá tenemos, por ejemplo, la escritura bizarra, donde no tiene mucho parecido, por ahí alguna letra puede tener parecida, pero no tiene parecido con lo que es la caligrafía y que muchas veces no lo podemos leer. Continuando entonces, vamos a ver el nivel de forma o la estética, donde tenemos el término medio, el convencional, que sería el caligráfico, digamos, donde pasa a ser, puede tener nivel superior, muy superior, o nivel inferior, muy inferior. Eso todo depende del ambiente gráfico de lo que encontremos en la escritura. Entonces, así como sentido general, lo que voy a decir es que está la escritura convencional, que puede haber escritura inarmónica, donde vamos a encontrar sociedades, vamos a encontrar complicaciones, vamos a encontrar mala distribución, el espacio, la forma y el movimiento. Y por otro lado, podemos encontrarnos con la escritura armónica, donde hay, como lo dice la palabra, armonía entre el espacio, la forma y el movimiento, donde hay una distribución clara en el espacio, o donde en la forma hay evolución de las formas, vemos que hay cultura, las mayúsculas están bien estructuradas, y en el movimiento vemos que hay desigualdades de ritmo, es decir, hay espontaneidad. Entonces, con eso les quiero decir que, si bien tenemos que ver todos los aspectos gráficos para determinarlo, vemos que hay escrituras convencionales, armónicas e inarmónicas. Acá tenemos, por ejemplo, una escritura convencional, está más bien caligráfica. Esta es una escritura que no tiene armonía, siempre tenemos que tener en cuenta por qué no tiene armonía, ir a la historia del sujeto, y acá una escritura que tiene armonía. Entonces, ahora resumiendo, general, ya estamos terminando, vemos la polivalencia de los signos. Actitud
actitud vital positiva vamos a tener estos aspectos que tienen estas características. Todavía no vimos algunos aspectos, pero yo los quise poner para que lo tengan bien completo. Cuando el aspecto orden, cuando la escritura es organizada, clara, aérea, limpia, los márgenes son ordenados y los puntos son precisos. En el aspecto dimensión, cuando la escritura es mediana, en altura y extensión. En la presión, cuando la escritura es firme, neta, en relieve. En la forma, que es lo que acabamos de resumir, cuando la escritura es sencilla, simplificada, armónica, puede ser redondeada o angulosa, cuando hay evolución de las formas, cuando la escritura es plena o es tipográfica. Esta escritura no la expliqué, pero es muy simple. Las mayúsculas son en imprenta y las minúsculas son en cursiva. Y en general lo que refleja es el sentido estético de la persona. Luego tenemos en el aspecto rapidez, cuando la escritura es rápida, pausada, acelerada, rítmica, dinámica y con soltura. Y en la inclinación, cuando es moderadamente inclinada, sabemos que inclinada es hacia la derecha o vertical. Y en cuanto a la continuidad, cuando es combinada, regular y progresiva. En su mayoría, cuando encontramos estos signos en una escritura, podemos decir que la actitud vital es positiva. Cuando la actitud vital es negativa, cuando hay un control excesivo, la escritura es floja, es descendente, todavía no lo vimos, pertenece a la dirección, al aspecto de dirección, arrítmica, desordenada, inarmónica y muy desproporcionada. Y cuando la actitud vital es en crisis, porque la persona puede estar sufriendo algún hecho muy importante de su vida y está en crisis, entonces nosotros, antes de determinar si tiene una actitud vital negativa, tenemos que ver si está sufriendo alguna situación. Y ahí vamos a ver si es negativa o está en crisis la persona. Eso vamos a encontrarlo en la escritura ambivalente, desorganizada, disarmónica, no tiene ritmo y hay excesivas desigualdades en los aspectos gráficos. Bueno, parece que ya terminamos el resumen. Como todos los aspectos son importantes, pero todos son un conjunto y se entrelazan. Por eso es importante tener el conocimiento de todos. Todavía nos faltan, creo que 4 aspectos, nada más, pero vamos a continuar en la clase próxima con la velocidad de la escritura. A las personas que les interese y no están suscritas, les pido que se suscriban y los espero para la clase próxima. Hasta pronto.